Estábamos viendo diferentes tipos de funciones y pues vamos a continuar desde esa parte. Nos quedamos en las funciones trigonométricas, pero antes de comenzar vamos a recordar un poquito los tipos de funciones que vimos la clase pasada. Mencionamos que pues en general las funciones no se pueden clasificar en ciertos tipos de funciones, porque las funciones son muy diversas, hay muchos tipos de funciones. Entonces, lo que podemos hacer, por lo menos, es dar una clasificación sencilla de las funciones. Por ejemplo, primero tenemos a las funciones polinómicas. Estas funciones tienen la forma f de x igual a an por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1, así sucesivamente hasta a1 por x más a0. Todas las funciones que tienen esta estructura o esta forma se les va a conocer como funciones polinómicas o simplemente como polinomios. Aquí hay que recordar que las constantes an, que estos a's que aparecen aquí, todas estas a's, an menos 1, a1 hasta 0, todas estas a's son constantes y se les conoce como coeficientes del polinomio. En general, estas constantes pueden ser números reales o números complejos o cualquier otro tipo de número que pertenezca a un campo. En el caso de los polinomios, estos también se clasifican dependiendo de su grado. ¿Qué creen? ¿Quién va a ser el grado de un polinomio? El grado de un polinomio va a ser la máxima potencia de la variable x a la cual se encuentra elevada. La máxima potencia a la cual se encuentra elevada la variable x, a esa se le va a conocer como el grado del polinomio. Por ejemplo, supongamos que tenemos el polinomio x cuadrada más 2x más 1. En ese caso, la máxima potencia de la variable x es x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir que es un polinomio de grado 2. En este caso, ¿qué más? Siempre que nos referimos a polinomios, no necesariamente tienen que aparecer todos estos términos, todos estos x a la n, x a la menos 1, hasta xn, mejor dicho, hasta x. No necesariamente tienen que aparecer todos estos términos para poderle llamar polinomio a una función que tenga esta estructura. Por ejemplo, podría estar ausente xn a la menos 1, x al cuadrado y x al cubo, pero pueden aparecer muchas potencias de la variable x, entonces vamos a llamarlo polinomio. Y en general vamos a decir que esos polinomios tienen cierto grado cuando a0 siempre es diferente de 0, es decir, es una condición. Por ejemplo, el polinomio, o por ejemplo, la función x al cuadrado, si nosotros tenemos f de x igual a x al cuadrado, esta función x al cuadrado no tiene esta estructura que tiene aquí, pero lo podemos seguir considerando un polinomio. Aquí la diferencia es que en este caso no vale la pena hablar del grado del polinomio. ¿Por qué? Porque es obvio que su grado sería 2, porque la máxima potencia que aparece de la variable x aquí es 2. Entonces, cuando nosotros hablemos de polinomios, en este caso, vamos a hablar de funciones en donde el coeficiente a 0 siempre va a ser diferente de 0. Lo podemos considerar todavía entra en la categoría de polinomio, pero ya no es muy conveniente llamarlo un polinomio porque solamente se le conoce como un polinomio de un solo término. Entonces, pues simplemente lo llevamos a la siguiente clasificación de funciones, que son funciones potencia. Tiene la misma estructura, aunque le faltan algunos términos, pero sigue teniendo la misma estructura. Entonces, en ese caso, pues recuerden, esto es simplemente queremos dar una clasificación a algunas funciones, no a todas, no se puede, pero esta es una clasificación sencilla. Ahora, las siguientes funciones son las funciones potencia. Estas funciones potencia tienen la forma f de x igual a x a la a, donde la a es una constante. Esa constante puede ser cualquier número real, tanto positivo como negativo. En este caso nos interesan tres casos, porque estos tres casos son los que sobresalen más cuando trabajamos con funciones de este tipo. El primer caso es cuando la constante a es igual a n, donde n es un entero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucesivamente, un medio, un cuarto, un quinto. Puede ser cualquier número entero positivo. En ese caso, si nosotros tomamos a igual a n, nuestra función potencia se va a escribir como
f de x igual a x a la n, que esto se le conoce como un polinomio de un solo término. Entonces ya no es conveniente usar la palabra polinomio, entonces vamos a llamar una función potencia. Ahora, otro caso importante es cuando tomamos a igual a 1 entre n, donde n es un entero positivo, otra vez. En ese caso, nuestra función potencia va a ser f de x igual a x a la 1 entre n, y eso va a ser igual a la raíz enésima de x. En este caso, esta función la vamos a conocer como la función raíz. Si n es igual a 2, vamos a tener una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x. Si n es igual a 3, vamos a tener la raíz cúbica de x. Si n es igual a 4, vamos a tener la raíz cuarta de x, así sucesivamente. Otro caso que también sobresale para este tipo de funciones es la función recíproca. La función recíproca la vamos a obtener cuando la constante a es igual a menos 1. Y en ese caso la función sería f de x igual a x a la menos 1, y esto sería igual a 1 entre x. Esta es la función recíproca. En muchos experimentos físicos o en muchos análisis aparecen muy seguido funciones de tipo potencia, con estos tres tipos de casos, x a la n, x a la 1 entre n o x a la menos 1. Las gráficas de estas funciones pues son muy variables. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale n. Entonces no podemos dar una gráfica general para este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque dependen de un parámetro n. Si nosotros sabemos el valor del parámetro n, entonces sí podemos graficar de manera perfecta la gráfica. Podemos dibujar de manera perfecta la gráfica de estas funciones. Hay muchos casos que nosotros podemos observar. Por ejemplo, si en este caso n es igual a 1, tenemos la ecuación de una recta que pasa por el origen. En este ya di varios ejemplos. Aquí pues no hay más que decir que la función 1 entre x es una función decreciente. Recuerden que ya vimos qué significa que sea una función creciente y una función decreciente. Lo que sí podemos decir de la función 1 sobre x es que su dominio son todos los números positivos, a excepción del 0, y que esta función es decreciente, mejor dicho, tanto para los números positivos como para los números negativos. ¿Qué más? Bueno, continuamos. También otra clasificación que vimos fue las funciones racionales. Las funciones racionales son funciones que tienen la siguiente forma. F de x es una función racional si se puede escribir como P de x entre Q de x, siempre y cuando Q de x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo P entre Q. Recuerden que no está permitida la división entre 0. Entonces, las funciones racionales son funciones que se pueden escribir de esta forma bajo esta condición, que la función que está en el denominador sea siempre diferente de 0. Ahora, ¿quién va a ser P y quién va a ser Q? Para que una función que se puede escribir de esta forma entre en la clasificación de una función racional, forzosamente P y Q tienen que ser polinomios del mismo grado o de diferente, no importa. El chiste es que sean polinomios y que, obvio, el polinomio que está en el denominador sea diferente de 0. También escribimos un ejemplo de este tipo de funciones. El siguiente tipo de funciones son las funciones algebraicas. ¿Quiénes van a ser las funciones algebraicas? Van a ser todas aquellas funciones que se construyan utilizando operaciones algebraicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división e incluso las raíces. Estas funciones algebraicas se construyen utilizando estas operaciones, pero por lo regular estas operaciones se efectúan entre polinomios. Por ejemplo, yo puedo tener un polinomio x al cuadrado más x al cuadrado más x más 1. Si yo lo aplico raíz cuadrada a todo eso, me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1. Esa sería una función algebraica, ya no sería una función polinómica porque le apliqué raíz cuadrada. Otro ejemplo sería esta función g de x, que es una función muy extensa, que es x a la cuarta menos 16x al cuadrado entre x más raíz cuadrada de x más x menos 2 por la raíz cúbica
de x más 1. Entonces, la función g es una función algebraica porque se obtiene mediante una división, el producto de dos funciones, donde una función es la raíz cúbica de otra función. Entonces, aquí aparecen muchas operaciones. Aparece una división, una multiplicación y una raíz cuadrada. Operaciones que son algebraicas. Por eso entran esas funciones en la categoría de funciones algebraicas. Todas las funciones que no son algebraicas, de hecho las funciones racionales son algebraicas, se obtienen a partir de una división. Las funciones potencia son también funciones algebraicas porque se obtienen a través de la multiplicación de, por ejemplo, x a la a, ¿quién es? X a la a es x multiplicada por sí mismo a veces, ¿no? Si yo multiplico a veces a x, me va a quedar x a la a. Entonces, la función potencia también es una función algebraica porque se obtiene de la multiplicación de una sola función, en este caso, que es la función x. La función polinómica también es una función algebraica porque se obtiene a través de, pues en este caso, a través de la función potencia multiplicadas por ciertas constantes. Entonces, todas estas funciones entran en la categoría de funciones algebraicas. Ahora, ¿qué pasa con las funciones que no son algebraicas? Por ejemplo, las funciones trigonométricas, que son las que siguen. Las funciones que no son algebraicas las vamos a llamar funciones trascendentes. Estas funciones son todas aquellas que no entran en esta categoría, la categoría 1, 2, 3 y 4. Un ejemplo de las funciones trascendentes son las mismas funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque esas funciones se construyen a través de una definición propia de la función. La función seno, la función coseno, todas las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, todas esas funciones tienen su propia definición. No se pueden construir mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ni raíces cuadradas. Ni raíces de cualquier orden, mejor dicho. Entonces, las siguientes que vamos a ver son las funciones trigonométricas. Ya en la clase pasada estábamos hablando de ellas. Hablé muy rápido y aceleré un poco las cosas porque terminaba el tiempo y quería avanzar. Entonces, aún así vamos a repasar lo último que mencionamos. Las funciones trigonométricas, pues son varias. Son el seno, el coseno, la tangente, donde la tangente es igual al seno de x entre coseno de x. También tenemos la función cosecante, que en este caso la función cosecante es la función 1 entre seno de x. Tenemos la función secante, que es la función 1 entre coseno de x. La función también cotangente, que es coseno de x entre seno de x. Y que a su vez es igual a 1 entre la tangente de x. En este caso, pues nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones trigonométricas básicas. Si se dan cuenta, dos de estas funciones trigonométricas son las bases del resto de las funciones que tenemos aquí, que en este caso las bases son seno y coseno. La función seno y coseno son las funciones base de las funciones trigonométricas. Cualquier función trigonométrica, a excepción del seno y el coseno, se pueden escribir en términos del seno o del coseno o de ambas funciones. De hecho, el seno también se puede expresar como en términos de la función coseno y el coseno también se puede escribir en términos de la función seno, con algunas identidades trigonométricas que involucra a los ángulos del seno y del coseno. En este caso, aquí tenemos en el argumento de cada función trigonométrica tenemos a la variable x. ¿Qué quiere decir esto? Que x es una variable que va a representar un ángulo. Por lo tanto, esta variable x se puede medir en grados o en radiales. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de grados y radiales son mediciones de del mismo tipo, pero tienen un significado diferente. En este caso, las funciones trigonométricas siempre se trabajan en radianes. Recuerden que 360 grados es igual a 2pi o 2pi radianes. 180 grados es igual a pi radianes y así sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado siempre. En el caso de las funciones trigonométricas hay que tener cuidado en qué estamos trabajando, si en ángulos y en radianes.
Nosotros siempre vamos a trabajar en radianes, es decir, en términos de pi. Ahora, las funciones seno y coseno al graficarlas, podemos observar que sus gráficas tienen comportamientos semejantes. Aquí está la gráfica del seno y aquí está la gráfica del coseno. Si se dan cuenta, tienen el mismo comportamiento. La única diferencia es que el comportamiento de ambas funciones está desfasado. Por ejemplo, aquí este punto, en la función seno, este punto lo alcanza en pi medios, mientras que la función coseno, un punto parecido a este, lo alcanza en cero. Este punto de la función seno es muy parecido a este otro punto de la función coseno. La única diferencia es que este punto, la función seno, lo alcanza en 3 pi medios. Y en este caso, la función lo alcanza en pi. Esto lo que nos quiere decir, si nosotros comparamos punto por punto, la función coseno y la función seno tienen los mismos puntos o las mismas, o alcanzan los mismos valores. La única diferencia es que ambas funciones los alcanzan en momentos diferentes. Cuando pasa eso, decimos que una función está desfasada respecto de la otra o que una función está recorrida respecto de la otra. En el caso de la función seno y la función coseno es una de sus principales características. Esta característica es la que nos permite escribir al seno también como una expresión en términos del coseno y viceversa, expresar al coseno en términos de la función seno. ¿Por qué? Porque sus funciones son prácticamente la misma, solo que una está desfasada respecto de la otra. Ahora, características principales del seno y del coseno. Las mencioné en la clase pasada, pero déjenme volverlas a escribir para que quede claro. Si nosotros observamos la gráfica del seno y del coseno, podemos darnos cuenta que el máximo valor que alcanzan estas dos funciones es 1 y menos 1. Su gráfica no sobrepasa sus valores de 1 y menos 1. Por lo tanto, quiere decir que tanto la función seno toma valores entre menos 1 y 1. Y la función coseno también toma valores entre menos 1 y 1. Si lo observan aquí, por eso aquí está el menos 1 y el 1. La gráfica de la función seno no sobrepasa esos dos valores, el menos 1 y el 1. Esta expresión aquí, seno de x menor que 1 y mayor que menos 1, se puede expresar también en términos del valor absoluto. Seno de x, valor absoluto del seno de x menor o igual que 1. Esas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Pues son la misma. Esta expresión coseno menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1 se puede expresar también con el valor absoluto como coseno de x, valor absoluto de coseno de x menor o igual que 1. Estas son dos expresiones para el seno y el coseno. Ahora, ¿cómo señalamos que la función seno está recorrida respecto de la función coseno o están desfasadas estas dos funciones? Pues resulta que la función seno evaluada en x más 2pi es igual a seno de x. Esta expresión se le conoce como la expresión del periodo de la función coseno. Y también la función coseno tiene su expresión de este tipo, que es coseno de x más 2pi igual a coseno de x. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la gráfica. Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, miren el comportamiento de la función seno de aquí, desde aquí hasta acá. Este comportamiento se repite desde aquí
hasta acá. Y ese comportamiento se va repitiendo cada vez. Es un comportamiento repetitivo. A ese comportamiento repetitivo en la gráfica de una función se le puede llamar como una función periódica. ¿Por qué? Porque se repite cada cierto tiempo. El comportamiento se repite cada cierto tiempo. El tiempo en el cual se repite se le conoce como periodo. En este caso, ¿quién es el periodo? Es 2pi. ¿Por qué? Cuenten desde aquí. Aquí está menos pi y acá está pi. ¿Cuánto le toma? Lo pueden pensar como si fuera tiempo o distancia. ¿Cuánto le toma a la gráfica pasar de aquí a acá? Pues de acuerdo a nuestra gráfica le toma desde menos pi a pi. Eso es igual a 2pi. Entonces, otra vez, desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? De pi a 3pi, de nuevo son 2pi. Es por eso que el seno de x más 2pi siempre es igual al seno. ¿Por qué? Porque siempre se repite el mismo comportamiento en estos intervalos. Y acá cambia. Es el mismo comportamiento, solo que ahora con la función coseno. Por ejemplo, ahora veamos el comportamiento de la función coseno desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. De aquí en adelante se vuelve a repetir el mismo comportamiento de la función coseno. Y este comportamiento se repite cada 2pi. De aquí a acá, de menos pi a pi, otra vez hay 2pi. De pi a 3pi, otra vez hay 2pi. Este comportamiento se repite cada 2pi. Entonces, de aquí a acá, el comportamiento se vuelve a repetir hasta 3pi. Hasta 5pi, mejor dicho, para que se vuelva a repetir. Y para que se repita otra vez sería de 5pi a 7pi y de 7pi a 9pi y así sucesivamente. En este caso la distancia que toma en que se repita el comportamiento se le conoce como periodo. La función seno y la función coseno, ambas tienen un periodo de 2pi. El periodo lo que nos dice es, el periodo lo que nos dice es, o lo que nos señala, mejor dicho, es en qué momento se repite de nuevo el mismo comportamiento de la función. Es por eso que a veces cuando se trabaja con la función seno y con la función coseno, solo se trabaja desde menos pi a pi. ¿Por qué? Porque el resto es repetitivo. En el caso del coseno, también es de menos pi a pi, porque el resto es repetitivo. Lo que sucede aquí va a suceder acá también. Entonces, a veces el coseno y el seno solo se trabajan desde menos pi a pi, porque son periódicas en esos intervalos. ¿Qué más? En el caso de la función seno, nosotros observamos que la función seno, en este caso, corta al eje X en diferentes puntos, que son estos que están acá. Los puntos en donde corta la gráfica del seno al eje X, esos puntos se obtienen cuando el seno de X es igual a 0. ¿Cuánto valor tienen esos puntos? Si los observan es menos pi, pi, 2pi y 3pi. Eso quiere decir que la función seno siempre va a ser igual a 0 cuando x es igual a un múltiplo de pi. N puede ser un número positivo o un número negativo, como vemos acá. Cuando n vale menos 1, estamos aquí y obtenemos este punto que está acá, que corresponde a seno de menos pi. Seno de menos pi es 0. En el caso del coseno, pues también existen esos puntos. Por ejemplo, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este otro de acá. En esos puntos donde la gráfica del coseno corta al eje X, en esos puntos la función coseno de X es igual al 0. Y eso va a ocurrir cuando X sea igual a
2n más 1 por pi medios. No, perdón, es menos 1, 2n menos 1 por pi medios. Por ejemplo, si n es igual a 0, aquí, no, n tiene que ser un número desde 1, 2, 3 hasta infinito. Aquí también se me olvidó señalarlo. N lo vamos a tomar como un número desde 1, 2, 3. Ahora sí. Cuando n es igual a 1, tenemos 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces nos da pi medios, que corresponde a ese punto de acá. Cuando n es igual a 2, tenemos 2 por 2 son 4, menos 1, 3. Entonces eso nos da 3 por pi medios, eso nos va a dar 3 medios de pi, que es este punto que está acá. Y así podemos comprobar para cada punto. Cada valor de n nos va a dar un valor de x, para el cual el coseno se va a hacer 0. Aquí pasa lo mismo, para cada valor de n nos va a dar un valor de x para el cual el seno de x se hace 0. Gráficamente lo que significa es que la gráfica del seno está cortando al eje x cuando x tiene estos valores. Y en el caso del coseno, la gráfica del coseno está cortando al eje x en los puntos en donde x es igual a 2n menos 1 por pi medios. Eso es importante porque a veces tenemos que resolver una ecuación en donde se nos requiera que el seno se haga 0. Entonces, para resolver esa ecuación, pues ya sabemos que el seno siempre se va a hacer 0 cuando x tiene estos valores. Lo mismo pasa con el coseno. Perdón, voy a borrar esta parte. Voy a borrar esto que acabo de escribir. Borrar esto, lo quito. Y la última gráfica que vamos a ver es la función tangente de x. El resto no lo vamos a observar porque son variaciones de la función seno y coseno entremezcladas que forman nuevas funciones trigonométricas. En este caso, estas son las funciones trigonométricas básicas. Alguna otra que se puedan sacar va a ser una combinación de alguna de estas. Ahora, la función tangente de x es una función la cual se expresa en términos del seno y del coseno. La función tangente va a ser igual al seno de x entre el coseno de x. En este caso, la función tangente es igual a el cociente del seno y del coseno. En este caso hay que recordar que, como aquí aparece una división, tenemos siempre que pedir que la función que esté en el denominador sea siempre diferente de 0. Eso hace que a la hora teniendo en cuenta esa condición de que el denominador tiene que ser diferente de 0, hace que al graficar la función tangente de x tengamos una gráfica de este tipo. Cuando el coseno se hace 0, ya lo mencionamos acá, ¿no? Cuando el coseno se hace 0, cuando x es igual a 2n menos 1 por pi medios. Entonces, en este caso hay que tener cuidado a la hora de trabajar la tangente de x. ¿Por qué? Porque la tangente de x no va a estar definida en estos valores. Es decir, estos valores no pertenecen al dominio de la tangente de x, porque en estos valores el coseno se hace 0 y por lo tanto tendríamos divisiones entre 0 y eso no está permitido, por lo que estos valores no tienen que estar en el dominio de la tangente de x. Al no estar estos valores dentro del dominio de la tangente de x, al graficar obtenemos que la función tiene un comportamiento de este tipo. Las líneas lo que indican es que la función no está definida en esos valores, que es menos pi medios, menos pi medios, 3 pi medios. Todos estos que aparecen aquí, todas estas líneas punteadas, se encuentran sobre valores que son de este tipo, x igual a 2n menos 1 por pi medios. Estas líneas lo que nos indican es que la función tangente no está definida en esos puntos, por lo tanto, al graficarla, va a ver como si se cortara la gráfica del seno y del coseno. En este caso, la gráfica de la tangente se va a ver como
entrecortada. Si se dan cuenta, la gráfica del seno y del coseno pues son unas líneas o son curvas continuas. En el caso de la función tangente, esto no ocurre. Y eso es porque en ciertos valores de x, la función tangente no está definida. Y en ese caso, sus valores son 2n-1 por pi medios. Por lo tanto, al graficarla, su gráfica va a estar entrecortada en los puntos en donde no está definida la función. En este caso, pues nosotros también podemos observar que la tangente de x es periódica. Este comportamiento que se encuentra entre menos 3 pi medios y menos pi medios se repite también en menos pi medios a pi medios también. Y se vuelve a repetir en pi medios a 3 pi medios. Esto quiere decir que también la función tangente es periódica y su periodo sigue siendo igual 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que la tangente de x más 2pi igual, sigue siendo igual a la tangente de x. En este caso, pues sería todo lo que vamos a mencionar sobre la funciones trigonométricas. Hay muchas identidades que podemos obtener de las funciones trigonométricas. Esas identidades se pueden probar de manera algebraica, mediante suma, restas, multiplicación y división, o propiedades de la función seno y coseno. Vamos a borrar esto. Permítanme, ¿no? Las mayoría de las identidades trigonométricas que podemos calcular, nosotros podemos recurrir a el uso de triángulos rectángulos. Con nosotros, recuerden que nosotros podemos escribir al seno y al coseno en base a los lados de un triángulo rectángulo. Podemos poner que este sea el ángulo X, entonces le puedo llamar, no sé, A, B y C. Entonces, con nuestras funciones seno y coseno y con ayuda de algunos triángulos, nosotros podemos demostrar muchas identidades trigonométricas. La más conocida, supongo que ha de ser la de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Esa es una de las identidades trigonométricas más conocidas. Y esta identidad trigonométrica me da la relación que hay entre la función seno y el coseno. Y es que la función seno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x. El seno está relacionado con el coseno mediante esta expresión de aquí. Hay muchas identidades trigonométricas, no las vamos a ver en este curso, pero ustedes las pueden encontrar en cualquier libro. Todas las identidades trigonométricas se demuestran de manera sencilla usando la definición del seno y el coseno y con ayuda de triángulos rectángulos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esa parte y vamos a continuar con otros dos tipos de funciones que son importantes porque las vamos a trabajar muy a menudo, que es la función exponencial y la función logarítmica. La particularidad que tienen estas dos funciones es que estas funciones son, son funciones inversas una de la otra. Por ejemplo, la función exponencial es la función inversa de la función logarítmica y la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Entonces, vamos a checar esto. Y vamos a continuar con esos otros dos tipos de funciones. El primero que vamos a checar es el de las funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Estas funciones son de la forma
la forma a elevado f de x igual a elevado a la x, donde donde a es una constante positiva a la cual le llamamos la base de la función. Todas las funciones que tienen esta estructura se les conoce como funciones exponenciales. Aquí es importante recordar que a es una constante positiva. Para que a nosotros hablemos de una función exponencial, tenemos que tener forzosamente que a es una constante positiva y a se le va a llamar la base de la función. En este caso, las funciones exponenciales tienen una particularidad en sus gráficas, y es que su comportamiento es muy parecido. Todas las funciones exponenciales tienen a la hora de graficarse, sus gráficas son muy parecidas. Por ejemplo, aquí escribimos dos ejemplos. Si tenemos la función exponencial y igual a 2x, es decir, que a sea igual a 2, la gráfica de esta función es de este tipo, tiene este comportamiento. Si nosotros tomamos ahora a igual a 0.5, la función va a ser y igual a 0.5 a la x. Al graficarla va a tener este comportamiento. Si se dan cuenta, es muy parecido. La única diferencia es que en el caso de esta función y igual a 2x, la gráfica, la función, mejor dicho, es creciente. Y en este caso, para la función y igual a 0.5 elevado a la x, la gráfica es decreciente. Esas son dos diferencias en estas dos gráficas, pero en general tienen un mismo comportamiento. Las gráficas las funciones exponenciales son funciones que son crecientes o decrecientes. ¿De qué va a depender que sean crecientes o decrecientes? Pues va a depender del valor de la constante a. Si a es un número entre 0 y 1, mejor dicho, si a es un número entre 0 y 1, es decir, mayor o igual que 0 y menor que 1, la función f de x igual a la x es decreciente. Es decreciente. Si a es un número mayor que 1, la función f de x igual a la x es creciente. Recuerden la definición de una función creciente y una función decreciente. En este caso, a es igual a 2. 2 es mayor que 1. Por lo tanto, a la hora de graficarla, vamos a encontrar un comportamiento de una función creciente. Si a es igual a 0.5, en este caso, 0.5 es menor que 1 y mayor que 0. Por lo tanto, al graficarlo vamos a notar un comportamiento decreciente. Recuerden que cuando nosotros queremos ver cuándo una función es creciente y decreciente, basándonos en la gráfica, este comportamiento siempre va a reflejar, este comportamiento en la gráfica siempre va a reflejar que una función es creciente. Este otro comportamiento en una gráfica va a reflejar que la función es decreciente. Recuerden que también que cuando nosotros hablamos de creciente o de decreciente, lo hablamos en base a un intervalo. En este caso, pues podemos tomar el intervalo, no sé, de menos 5 a 1, y podemos observar que en ese intervalo la función y igual a 2x es creciente, y aquí igual en el intervalo de menos 5 a 1 podemos observar que la función es decreciente. Eso es si nosotros conocemos la gráfica. Si no conocemos la gráfica, tenemos que ir directamente a la definición de una función creciente y a la definición de una función decreciente.
¿Qué más? Las funciones exponenciales, repito, al graficarse siempre tienen un comportamiento de este tipo o de este otro tipo, dependiendo de cuál sea el valor de la constante A. El siguiente son las funciones logarítmicas. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Funciones loga logarítmica. En el caso de las funciones logarítmicas, tienen la forma f de x igual a log de a de x. Las funciones logarítmicas se expresan de esa forma. F de x igual a log, logaritmo, con un subíndice a y la variable x de x. ¿Qué quiere decir esto? Primero, aquí vamos a decir donde la constante a que aparece en el subíndice es una constante donde a es una constante positiva, forzosamente positiva, llamada la base del logaritmo. Del logaritmo. Tanto la función exponencial como la función logaritmo necesitan una base, es decir, un número que tiene que ser positivo forzosamente. En el caso de la función logaritmo, el dominio de la función logaritmo son todos los números que se encuentran, lo voy a poner así, en el caso del dominio de la función logaritmo, es el conjunto de todos los números reales positivos, tal que x es diferente de 0. O en términos de los intervalos, es el intervalo 0, más infinito. Ese es el dominio de la función logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función logaritmo de base a no está definida en x igual a 0. El logaritmo de base a de x no está definido. Está definido solamente para los números positivos diferentes de 0. La imagen del logaritmo son todos los números desde menos infinito a infinito, es decir, todos los números reales. También, para el caso de la función logarítmica, pasa algo parecido con la función exponencial. La gráfica de la función logarítmica también son muy parecidas. Tienen el mismo comportamiento. La única diferencia es que la gráfica se va acostando un poco más, como en este caso, cuando el valor de la base, es decir, de la constante a, se va haciendo cada vez más grande. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de base 2 de x, que es esta línea verde. Acá tenemos el logaritmo de base 3 de x, y es esta línea azul.
de base 5 y de base 10. Conforme se va haciendo más grande la base o el valor de A, la gráfica se va como aplanando, se va acostando más, de tal forma que se va acercando la gráfica cada vez más al eje X. Pero en general el comportamiento es muy parecido. Es un comportamiento semejante, solo que las dimensiones de la gráfica va cambiando, pero tiene el mismo comportamiento, un comportamiento como curvo. Estas dos funciones son muy útiles porque supongamos que nosotros tenemos un conjunto de datos que están, supongamos que tenemos dos conjuntos de datos que están ¿cómo se dice? Conectados, y si nosotros graficamos ese conjunto de datos y la gráfica de ese conjunto de datos es parecida a esta o a esta, quiere decir que esos datos nosotros los podemos relacionar con una función exponencial o con una función logarítmica. No sé, por ejemplo, en el caso de la presión que es permítanme, déjenme ver un ejemplo. Supongamos del caso del volumen, el volumen y la presión. El caso de una función que depende del volumen, una función de volumen que depende de la presión. En este caso, si nosotros tenemos el conjunto de datos del volumen y de la presión, los graficamos, pueden observar que la gráfica, para un gas ideal, pueden observar que la gráfica se asemeja a alguna función exponencial o una función logarítmica. Entonces, quiere decir que tal vez existe una función del tipo exponencial o de tipo logarítmica que me permita establecer esa conexión entre el volumen y la presión de un gas. Muchas veces eso es lo que se hace cuando tenemos un conjunto de datos de algún experimento, cuando tenemos un conjunto de mediciones de algún experimento y graficamos ese conjunto de mediciones. Si la gráfica que nos aparezca de ese conjunto de mediciones se parece a una función logarítmica, a una función exponencial, a una función polinómica, a una función racional, quiere decir que probablemente nosotros le podamos ajustar a ese conjunto de datos una función que nosotros ya conozcamos, obviamente con sus respectivos valores de las constantes que aparecen aquí, en el caso de la función exponencial y logarítmica. Esa es una de las aplicaciones de la función exponencial y logarítmica. Lo que vamos a hacer a continuación es mencionar algunas propiedades de estas funciones, propiedades que espero que ustedes ya conozcan o hayan manejado alguna vez, sobre todo que son propiedades que en alguna vez en algún ejercicio de nivel bachillerato preparatorio han de haber encontrado. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos primero con las funciones exponenciales. Propiedades de las funciones exponenciales. Propiedades. Funciones vamos a mencionar solamente 4, que son las básicas. La primera es que si yo tengo dos funciones a la x y a la y, tenemos que a la x por a la y, es decir, dos funciones exponenciales, una de variable x y una de variable y, que tienen la misma base. Entonces, el producto de esas dos funciones exponenciales va a ser otra nueva función exponencial con la misma base y ahora la variable va a ser a la x más y. Son propiedades que ustedes conocen de los exponentes. A la x dividido entre a la y, es decir, ahora tengo dos funciones exponenciales con la misma base, pero ahora en lugar de multiplicarlas, las divido. Eso me va a dar de nuevo otra función exponencial con la misma base, en donde ahora la base va a estar elevado a la x menos y. La tercera propiedad es que si yo
construyo una función exponencial de la siguiente manera. A la X elevado a la Y, esto va a ser igual a de X por Y. En este caso, la función exponencial a por X a la Y, a la X por Y, es igual a la X a la Y. Otra más, que son ya conocidas, es que a por B elevado a la X, eso nos da la multiplicación de dos funciones exponenciales con diferentes bases. Es a la X por B a la X también. Esas son las leyes de los exponentes, básicamente, solo que ahora lo estamos trabajando como funciones.